Bueno, arrancamos con este práctico que yo estaba... Bueno, a ver si puedo ver desde el comienzo. Pero no puedo ver la anterior. No sé por qué no la puedo ver. Bueno, espérenme un segundito que voy a... Amalia, Sí. eso lo que estás mostrando en pantalla, ¿va a estar en un PDF? Sí, esto creo que yo ya lo subí, ¿eh? Ya está subido. Ah, ¿ya está subido? Sí, lo subí hace unos días. A Ah, ver. ok, gente. em, Perdón que no sé por qué no me muestra la anterior. Profe, es parte del trabajo práctico 15 y 16, Claro. que vimos un poco la semana pasada, ¿no? Es la primera parte. A ver. A ver, ahí lo ven. Tengo Sí. esto. No sé por qué no me retrocede a la página 1. Ahí está, el problema del ideal. Fíjense que acá tenemos como las... Profe, pero ahí dice segunda parte. No, pero está mal, está mal. Esto es la primera parte. La segunda parte Ah, va a ser de... No, entonces no, estaba claro. confuso ahí. Claro, no, no, está equivocado esto. Tenés razón, menos mal que me dijiste. Esto lo voy a tener que bajar el archivo y volverlo a subir, porque esto corresponde primera parte, ¿eh? Está bien, los que van a estar escuchando el audio, después prestemos atención que es primera parte del práctico 15 y 16, y la semana que viene vemos la segunda parte. Esta palabra acá está equivocada. Bueno, fíjense que vamos hasta el problema del ideal, ¿no? El otro día vimos la segunda parte del práctico 13 y 14 y hoy estamos viendo la primera parte del 15 y 16, ¿sí? Y vamos a trabajar con un texto que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. Fíjense que vamos por el problema del ideal. Ya el otro día habíamos dicho algo del ideal, ¿no? Vamos con el punto A, sería el práctico, este punto, enamoramiento, hipnosis y masa. Y el texto es Psicología de las masas y análisis del yo. Bueno, vamos entonces con la primera noción, que es la de identificación. Es un concepto súper importante, digamos, la noción de identificación. Y yo les escribí acá, recordemos lo trabajado en el práctico anterior cuando hablamos de el ideal, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de ideal del yo como aquello a lo que yo quisiera alcanzar o aspira a alcanzar, ¿no? Este apartado del capítulo 7 arranca con la definición de la identificación. Fíjense ahí en la primera página que tienen ustedes para leer, donde dice la identificación es la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona, ¿no? Es originaria, precede a toda investidura de objeto. Fíjense, precede a toda investidura de objeto y para el autor desempeña un papel fundamental en la prehistoria del complejo de Edipo en el niño. Freud describe una identificación con el padre, es lo que uno querría hacer. Fíjense entonces que aparece esta identificación originaria, ¿no? Y la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con alguien, ¿no? Esta sería como el primer modo de ligazón, ¿no? Afectiva con alguien, una identificación. Si retomamos nosotros la idea, ¿se acuerdan que el otro día con el narcisismo estuvimos hablando cómo se forma el yo? ¿No? Bueno, podemos decir que esta identificación entonces es la que permite o la que aspira a configurar al yo, ¿no? Tomando al otro como modelo,
¿no? Piensen en la identificación como lo que vimos en esto de mirarse en el otro para constituirse el yo, ¿no? Como la identificación sería como la primera ligazón, la primera relación afectiva con otra persona. Se llama identificación primaria o identificación originaria. Y fíjense que es prehistoria del complejo de Edipo, porque ahí todavía no están los objetos madre, padre, ¿no? Esto es anterior, es la primerísimos lazos, ¿no? Cuando el yo todavía no está conformado, ¿no? Prehistoria del complejo de Edipo. Bueno, dice, identificación que sustituye a una ligazón afectiva con el objeto. Este tipo de identificación, otra identificación, ¿no? Es posedípica y se da una vez que ha habido una elección de objeto. O sea que tenemos, la anterior era una previa al complejo de Edipo. Y ahora está esta identificación, que sería posterior, la que sustituye a una ligazón afectiva con el objeto, que es posedípica. Y explica cómo sería. Dice, si un objeto que se eligió se abandona, da lugar a una identificación con el mismo. Piensen esto. Si un objeto elegido en el mundo, un objeto de amor, se abandona, cuando ese objeto se pierde, se abandona, o ese objeto nos abandona, ¿no? Nosotros podríamos decir, el yo se identifica con ese objeto perdido, ¿no? Esa sería esta identificación que estamos explicando ahora. Por eso dice que es posedípica. O sea que había una preedípica, que era la que estaba en la diapositiva anterior, y esta que sería posedípica. Dice, en este caso, Perdón. sí. ¿Se abandona es lo mismo que me abandona? Se pierde. Cuando el objeto se pierde, supongamos, el yo tenía un objeto, o el objeto abandona al yo y se va, o el yo abandona al objeto. La cosa es que el objeto se va, se pierde, objeto perdido. Si lo pensamos en una relación amorosa, Patricia, sería cuando termina una pareja, ¿no? O imaginen en una relación familiar, por ejemplo, cuando muere un abuelo. Bueno, ahí no es que abandona, pero se pierde ese objeto, ¿no? Entonces, dice, cuando el objeto se pierde, lo importante es que el objeto queda perdido, ¿no? Cuando el objeto se pierde, con el objeto perdido, algo se hace. Bueno, ahí hay una identificación con el objeto perdido, ¿no? Dice, el objeto retorna al yo de manera regresiva. Algo del objeto retorna al yo de manera regresiva. Regresiva quiere decir que regresa algo sobre el yo. A ese proceso se lo llama introyección. Se introyecta algo del objeto en el yo. Y entonces en este caso la identificación reemplaza la elección de objeto. Vamos de nuevo. Supongamos que había un objeto que se había elegido en el mundo exterior. Cuando el objeto se pierde, todas las investiduras, piensen la libido, todas las cargas que estaban puestas, toda la energía que estaba puesta en el objeto, de manera regresiva, regresa, retorna al yo, y el yo se identifica en cierta medida, hay una identificación con ese objeto que se llama introyección del objeto en el yo. Fíjense que yo acá les pongo con azul un rasgo. O sea, del objeto lo que se toma, el yo, lo que toma del objeto es un rasgo. Siempre cuando hablamos de esto yo les digo, por ejemplo, en el caso de que fuera un abuelo, supongamos, puede ser que alguien del abuelo tome un rasgo. ¿Qué podría ser?
que tome, un rasgo que haya tenido el abuelo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? Era hincha de River. ¿Cómo? Que era hincha de River. Que era hincha de River, puede ser, puede ser. O puede ser que era cabeza dura, por ejemplo. Que alguien diga, yo soy cabeza dura como era mi abuelo. ¿Se entiende? Un rasgo de carácter, ¿no? Cabeza testarudo, ¿no? O chinchudo, ¿no? Pero está bien lo que decís, Patricia, ¿eh? Puede ser fanático de un club, ¿no? Bueno, se entiende, no es que se introyecta el abuelo entero en el carácter del yo, se introyecta un rasgo. ¿Cómo? Esto tiene que ver como cuando las personas se separan Sí. y en el momento, en la situación de conocer nuevas personas, a veces uno dice que se da que busca a alguien parecido a su expareja. Y que dice, no, pero lo estás buscando con el mismo rasgo, eso tiene que ver con esto, con la identificación. Podría ser, o podría ser como lo que vimos, esto que estás diciendo vos, por ahí Julieta es más parecido a lo que vimos de la condición de amor, que sería que todos los objetos tienen que tener algo parecido. Lo que vos decís me parece que va más en el sentido de la condición de amor, que eso ya lo vimos. Pero eso sería como algo que tienen en común los objetos. En este caso lo que nosotros estamos diciendo es un rasgo del objeto que el yo introyecta cuando pierde al objeto, ¿no? Claro. Podría ser, por ejemplo, que de una pareja alguien se quede con una cualidad, ¿no? Con algún gusto, ¿no? Más en el sentido de lo que dice Patricia. Con algo que conoció, supongamos que aprendió a cocinar, ¿no? Y entonces le queda Claro, eso, ahí entendí ¿no? mejor. Bueno, la cosa Claro, es que claro, está bien. yo se va modificando a partir de esos rasgos que toma de los objetos. Y fíjense, esto es importante porque esta identificación se llama parcial, ¿no? Es limitada, ¿no? Porque toma prestado solamente un rasgo de la persona que había sido objeto. Se ve que dice es limitada en grado sumo, ¿se entiende? La otra identificación, la identificación primordial, es distinta que esta. En cambio, esta identificación, que es la que sustituye una ligazón afectiva con el objeto, es parcial. Esta identificación regresiva es parcial. ¿Se entiende? Porque toma una partecita nomás del objeto. Es como si yo agarrara un pedacito del objeto que se fue y se lo guardara, ¿no? Yo le estoy diciendo a propósito con estas palabras como para que lo podamos captar, ¿no? Se llama introyección, ¿no? Toma ese rasgo. Dice, el síntoma puede ser, por ejemplo, el mismo que el de la persona amada. O sea, a veces el rasgo que se toma del objeto no es lo mejor, ¿no? Tomar del objeto la tos. Imagínense, de todo lo que se podía tomar del objeto de amor, se va a quedar con un síntoma. Bueno, no es lo más logrado del mundo, pero podría pasar, ¿no? Como la tos nerviosa de Dora, ¿no? Que imitaba al padre. Esta identificación es la típica de la salida, ya es post-edípica, ¿no? Los primeros rasgos que se toman son las de los objetos padre-madre y después ya son de los otros objetos que se van perdiendo a lo largo de la vida, ¿no? Amalia, Sí. ¿estaría ubicado en este contexto este ejemplo mío, personal? Que por ejemplo mi nieto se enoja por algo y yo le digo, no te calentés tanto por cualquier cosa, y él me contesta, eso lo aprendí de vos. Tal cual, sí. Sí, no pueden poner en el parcial el ejemplo de Patricia y su nieto, pero nadie puede dar el ejemplo de Patricia y el nieto en el examen, pero sería, claro, imagínense, pero sería un buen ejemplo, ¿no? Como que eso de enojarse, ¿no? Como de ser alguien que se enoja fácilmente, sería un rasgo que ella se dio cuenta de dónde lo sacó, ¿no? Como que en todo caso ese rasgo ya lo lleva puesto, lo porta a ese rasgo y ya sabe de dónde lo sacó.
y se toma, vos fíjate que es post-edípico, porque ese rasgo ya lo toma, ya tiene el yo, ya está constituido y lo toma de un objeto, digamos, endogámico, de un objeto de la familia, padres, abuelos, ¿no? Bueno, avanzo otro poquito. Y después hay una identificación, vieron que vamos ya, esta es la tercera. Hay una identificación que prescinde directamente de la relación de objeto, ¿no? Fíjense lo que dice, prescinde de la relación de objeto con la persona copiada. Esta identificación nace a partir de cualquier comunidad que se perciba con una persona que no es objeto de pulsiones sexuales. Porque tanto la que habíamos dicho de la primera ligación afectiva como la que dijimos recién, eran objetos a los cuales se les depositan afectos, que son pulsiones sexuales, afectos tiernos, afectos eróticos. En cambio, esta tercera prescinde de la relación de objeto, o sea que va a tomar un rasgo de alguien con quien no tiene una relación de objeto. Bueno, dice, es el caso de la identificación sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación en la que el otro está. Fíjense, es una identificación sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación en la que el otro está. Y ahí da el ejemplo de la muchacha del pensionado. Dice, ¿lo encontraron esto en el texto? Dice, en el pensionado una muchacha recibe una carta de su amado, secreto, y le despertó celos. Entonces la muchacha tiene un ataque histérico. Bueno, luego algunas de las amigas que conocen el asunto tienen el mismo ataque. Dice, como si fuera una infección psíquica, dice Freud. Rarísimo, ¿no? Como que una tiene el ataque y todas tienen el mismo ataque. Dice, y Freud lo explica así, uno de los dos yo percibió una analogía en un punto, crea una identificación en ese punto y luego se desplaza al síntoma. Fíjese qué interesante esto porque hay una analogía en un punto, pero lo más importante de esta tercera identificación, digamos, es que prescinde de la relación de objeto, porque entre esa muchacha y las muchachas que se copian, digamos, de su síntoma, ¿no? Esta identificación al síntoma, entre esas muchachas no había una relación de objeto entre ellas. O sea, la muchacha esperaba la carta, resulta que se siente engañada, tiene el ataque de celos, reacciona con el ataque histérico y las otras que estaban ahí sienten una analogía en un punto y ellas también tienen un ataque de celos. Se entiende que hay como un efecto ahí en cadena, que todas empiezan a tener un ataque de celos. Y Freud dice que se produciría como una infección psíquica. Es una cosa rara porque le pasa a una, pero le pasa a las otras. ¿Esto no les resulta raro? ¿Tienen ejemplo, Amalia? Hoy estoy con los ejemplos personales, pero, perdón, ¿no? Pero por ahí me sirve a mí para entender. Por ahí una amiga viene y cuenta, vos sabés qué tal, me dijo tal cosa, ahora no la soporto, y a partir de ahí todo el grupo la odiamos a esa persona. Ah, bueno, ahí no sé, ahí no sé, porque sería, como hacer una causa común. claro. No, sería como empatizar. Claro, pero una cosa es empatizar, como sentirse indignadas por lo mismo, que eso sería empatizar, ¿no? Indignadas por lo mismo o enojadas con la misma persona, y otra cosa es tener el mismo síntoma. Claro. Supongamos, lo que dice acá es que la chica, por haber recibido la carta, sufre un síntoma que es el ataque histérico. Entonces, en este caso tendría que ser Patricia, que a la chica, a la amiga, por algo que le sucedió, le agarrara, no sé, un ataque de una migraña o una erupción en la piel. Y para que hubiera la identificación, todas tendrían que tener la erupción, o sea, todas tendrían que tener el síntoma. No, yo pensé que también estos tipos de identificaciones se daban en situaciones normales, sin que haya un síntoma de por medio. Claro, pero se llama identificación al síntoma, el tercer tipo, o sea que tiene que estar en juego un síntoma.
no solamente este componente empático, ¿no? Está bien lo que dice Julieta, o sea, uno puede ponerse en el lugar de otro y ahí habría en juego algo de una identificación, pero no es lo mismo que eh, ponerse en el lugar del otro teniendo el síntoma que el otro tiene, ¿no? Claro, no Ese le sería dice, el tercer tipo de identificación. no le Ahí se nos dice, corta, les aviso porque ya volvemos a entrar. Bueno, acá pongo stop.